Alba de Tormes sigue dividido. Anoche un tenso pregón de fiestas acabó así, con la Guardia Civil interviniendo cuando los enfrentamientos verbales pasaron a ser agresiones físicas. El motivo, que Sor Lucía Caram fuera la pregonera de sus fiestas de Santa Teresa. La religiosa siempre ha defendido la independencia de Cataluña y muchos consideran que por esa razón no debería haber sido invitada por el ayuntamiento. Buenas noches. Es un enemigo invisible en nuestros pueblos y ciudades, pero muchos saben lo que es convivir día a día con ella. Casi 1 de cada 4 castellanos y leoneses se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Esta tarde en Segovia se concentraban para pedir más esfuerzo en la lucha contra esta lacra. Mañana es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. En Castilla y León la alarma principal es la situación del colectivo de pensionistas. 307.000 personas mayores están en riesgo de exclusión social. En torno al 50% de las personas que cobran pensión, la pensión es muy baja y esas personas están casi en riesgo de pobreza o exclusión. Desde hace 10 días, tras el paso del huracán Matthew, en Haití ya no hay casi viviendas en pie, ni carreteras, ni comida. La situación es catastrófica y no mejora con los días. Es complicado conseguir comida y los haitianos han asaltado los convoys de ayuda humanitaria que envía Naciones Unidas. La isla vive en el caos y preocupa que surjan epidemias de cólera y que la mayor parte de la población tenga que aguantar una hambruna severa durante meses. Desde hoy en la Catedral de Palencia está enterrado un nuevo santo. El Papa Francisco ha canonizado este domingo al religioso Manuel González. Ha ascendido a los altares en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro junto a otros 6 beatos. Manuel González fue obispo de Palencia y fundador de la Congregación de las Misioneras de Nazaret. Hemos visitado con ellas el lugar donde descansan sus restos. Un año más la sociedad comienza a vestirse de rosa para arropar a los que sufren un cáncer de mama. En Ávila 3.000 personas han realizado un abrazo solidario a su muralla y en Zamora más de 7.000 han participado en una marcha para recaudar fondos para avanzar en la investigación. Este lunes vuelven a subir las temperaturas, las máximas se rondarán los 20 grados en toda la comunidad. Eso sí, será un día de termómetros suaves, pero de cielos cubiertos. Nubosidad generalizada que dejará lluvias en la zona este de Castilla y León. Radiografía a la pobreza en Castilla y León. El 23% de los habitantes está en riesgo de exclusión social. Son datos por debajo de la media nacional, pero que preocupan sobre todo para el colectivo de pensionistas. La mitad cobran pensiones por debajo del umbral de la pobreza. La crisis continúa azotando con fuerza a los más vulnerables. En Castilla y León, más de un 13% está en riesgo de pobreza y más de un 5% en pobreza extrema. Estos últimos sobreviven con menos de 330 euros al mes. Es gente que tiene mucha necesidad económica y por lo tanto es un porcentaje importante de gente que está en situación de exclusión. Los colectivos más vulnerables son las familias monoparentales, los jóvenes y fundamentalmente los jubilados. El perfil más preocupante es el de las personas mayores, de las personas que cobran pensión. Pero sin duda la tasa más preocupante es la de privación material severa. En ella están cerca de 56.000 personas en la región. Un colectivo que no puede, por ejemplo, permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días. El 6% tampoco puede poner la calefacción en invierno y más de un 26% es incapaz de afrontar gastos imprevistos. El poder pagar una factura de suministro, el poder comer carne o pescado varias veces a la semana, el poder hacer frente a un pago imprevisto. De este informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza también se desprende que ha bajado nuestra renta media en la crisis. Actualmente se sitúa en unos 10.500 euros al año por persona. Disponemos de unos 600 euros menos que en 2009. Este lunes es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, pero Segovia ya ha celebrado un primer acto. Diversas ONGs han llevado a cabo actividades en la Plaza Mayor para llamar la atención de los ciudadanos. Además, se leyó un manifiesto que insta a los gobiernos a que dejen de hacer una política basada en la economía y que promuevan la igualdad entre las personas. Hay gente que dice, no, es que pobres ha habido toda la vida, la pobreza tiene que ser así. Yo creo que no, que estamos en un mundo que tenemos los suficientes recursos, los suficientes científicos y soluciones para
para conseguir eso, un mundo más justo. Lo que pasa es que nos tenemos que poner todos a ello. Dentro de un mes se cumplen 2 años del incendio que destruyó Campofrío en Burgos y es el día elegido para inaugurar la nueva fábrica. Hemos visitado hoy cómo se ultiman las obras. La plantilla se irá incorporando poco a poco durante los siguientes 6 meses. Este es el aspecto que presenta la nueva Bureba, la gran infraestructura de Campofrío en Burgos de más de 90.000 metros cuadrados. Supone un total de 5 nuevos edificios, el de materias primas, la zona de curados, la de cocidos, el área de expediciones y el de loncheados. Todos ellos están separados por calles de 10 metros que incrementan la seguridad de la planta. La maquinaria ya está en pruebas y lo siguiente es empezar a fabricar producto fresco a modo de ensayo. La vuelta de la plantilla se realizará paulatinamente y aunque todos los trabajadores serán dados de alta a mediados de noviembre, la producción de la planta estará en esas fechas al 40%. Tenemos que abrir unos plazos para que la gente entre ordenadamente y es lo que estamos haciendo con todo esto. Tenemos que conseguir que la planta esté activa y al 100% o al 80-90% en un periodo no superior a 6 meses y para ello hemos colaborado todos. En cuanto a la eficiencia de la nueva Bureba, la fábrica reducirá el consumo de agua un 20% y el de energía térmica un 30%. Una planta en la que se están empleando más de 9 millones de kilos de hormigón. Según Campofrío, las obras marchan sobre lo previsto para que puedan ser inauguradas el 16 de noviembre. En el Día Mundial del Pan, la Fabiola de Palencia reclama una marca de calidad que ampare su historia y su receta. Es un pan especial que debe su nombre a un episodio histórico del que se habló mucho en la capital palentina. El pan es para muchos indispensable a la hora de comer, y en Palencia la estrella es la Fabiola, un pan con historia cuya curiosa denominación se debe a la aristócrata española que llegó a reinar en Bélgica. El trajín de la gente durante esos días, hablando de la boda y tal, y de Fabiola para arriba, Fabiola para abajo, al final quedaron con el nombre de Fabiola. La Fabiola tiene sus peculiaridades. Se trata de un pan bregado de baja hidratación, en torno al 45%, basado en el trigo de candeal, que le da nombre en muchos lugares. No tiene demasiada fuerza y sin embargo tiene una gran proteína y un bajo contenido en gluten. Eso hace que en el horno no desarrolle demasiado, que no cree alveolos. Y las diferencias con otros panes se observan también en su elaboración. Empieza por un amasado, que no es un amasado muy intenso, simplemente se hace una mezcla de materiales. Luego se hace el proceso típico del pan bregado, que es la briega. Se pasa al proceso de formado, ya sea en Fabiola, en pan. Le pasamos a un proceso de fermentación de más o menos 1 hora y media. El último paso es el horneado, que por lo general no supera los 45 minutos, pero es la utilización de manteca lo que hace única a la Fabiola palentina y lo que los obradores quieren poner en valor con una marca de garantía. Tenemos por ahí hogazas gallegas, tenemos el pan payés de Cataluña, no sé qué. Oye, pues la Fabiola, el pan bregado es nuestro, o sea, hay que decirlo. Y con ese orgullo nace la primera feria de la Fabiola, donde conocer mejor este pan con denominación de origen palentino. Antes había muchas más harineras por todo el territorio. Algunas ahora están abandonadas o han sido reconvertidas para otros negocios. Hoy visitamos la de Abarca de Campos, en Palencia. Se ha recuperado toda la maquinaria del siglo XIX, pero ahora es un restaurante y un espacio cultural. El paso del tiempo le ha sentado de maravilla. Esta añeja fábrica de harinas convive a orillas del Canal de Castilla, en Palencia. Descubro en su día que había una fábrica en Abarca de Campos que peligraba como tantas otras y había que recuperarla. Ese fue el argumento inicial de cómo evitar que el patrimonio histórico nuestro se nos caiga al suelo y salvar por lo menos esta joyita. Es del siglo XIX y está declarada bien de interés cultural. Hoy ya no produce harina, pero conservan la maquinaria como oro en paño. Es el atractivo de este espacio, reconvertido en restaurante y cargado de historias. Aquí vino una señora con su padre, que tenía 87 años, que había trabajado aquí, y recordaba cómo le traía el bocadillo, pero que un día el bocadillo no llegó, que en el camino se lo había comido la niña, porque tenía mucho hambre. Como ese recuerdo, demás vestigios cuelgan de estas paredes de 1,5 metros de ancho. Hay cabida para la exposición, el yoga, la música y el disfrute de su primordial recurso, el canal. La fusión del agua, el icono de la arquitectura industrial, la fusión de lo que fue y lo que será, eso hace que convivan el siglo XIX y el siglo XXI en un entorno de oasis. Ahora piensan convertir este remanso de paz en un hotel que abrirá por Semana Santa. Seguirán ofreciendo al visitante una buena dosis de historia industrial de nuestra tierra.
Este lunes el presidente del Gobierno en funciones presidirá una nueva reunión de la comisión que prepara el 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Un gesto con el que el Gobierno muestra su total apoyo a la conmemoración que se celebrará en el año 2018 y de la que mañana conoceremos nuevos proyectos. Mariano Rajoy preside en persona la Comisión Interinstitucional del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. La cita tiene lugar este lunes en la Universidad Salmantina y tratará de abordar los nuevos proyectos que podrán beneficiarse de las exenciones fiscales concedidas con motivo de la efeméride. Aplicación de todo nuestro propio entorno social, nuestro propio entorno institucional, de nuestros empresarios, de nuestros colaboradores, de nuestros mecenas, que van a encontrar además en el 8º centenario de la universidad una excelente ocasión para ver reconocido también en términos materiales esa aportación. Una nueva visita de Rajoy a Salamanca con la que, según el Gobierno, se quiere visibilizar el apoyo total de la Moncloa al aniversario de la Universidad Salmantina. Al encuentro asistirán también, además del presidente de la Junta y representantes de otras administraciones, Soraya Sáez de Santamaría y el ministro de Educación, que ya participaron hace un año en la constitución formal de la comisión en Salamanca. En una semana, a esta hora, deberíamos saber cuál es la posición final del PSOE ante una investidura de Mariano Rajoy. Se decidirá previsiblemente en un comité federal que se convocará para el próximo domingo. Antes, Javier Fernández espera hablar con todos los líderes socialistas autonómicos para conseguir apaciguar las aguas. El partido sigue dividido entre los partidarios del no y los de la abstención. La victoria de Miquel Iceta en las primarias del PSC refuerza la oposición de los socialistas catalanes a la gestora y su negativa a que sus diputados se abstengan en una investidura de Rajoy. Como recordaba el primer secretario, nada más ser reelegido. Escoltar la militància és bo. Ser coherents amb la posició política és bo. Un govern progressista i no ser la crossa d'un govern conservador. Se mantiene así fiel a las tesis de Pedro Sánchez, quien en su cuenta de Twitter felicitaba a Iceta y recordaba que siempre defenderá que vote la militancia. Es la misma postura que sostiene el secretario general del PSOE en Castilla y León. Quiero que se haga una consulta y que se decida en una consulta de todos los militantes socialistas de toda España qué posición tenemos. A ellos se les unen las más de 70.000 firmas de militantes que exigen la celebración de primarias y que se mantenga el no a Rajoy, entre los que se encuentra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Es la oposición a la que se enfrenta la gestora de Javier Fernández en la semana en la que convocará el Comité Federal para decidir qué hacen en la investidura. Mientras, según una encuesta de Metroscopia para El País, el 56% de los votantes del PSOE cree que lo mejor para el partido sería la abstención a Rajoy, frente al 37% que defiende el no. La mayoría quiere evitar otras elecciones que podrían significar un nuevo batacazo en las urnas. Según ese sondeo, Unidos Podemos arrebataría al PSOE la segunda plaza, muy lejos del PP, que volvería a ganar aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Desde el Partido Popular esperan que el resultado final de esa nueva semana clave sea que el PSOE permita la gobernabilidad y se abstenga en una investidura de Rajoy. Pablo Casado ha pedido desde Ávila que sea la semana del desbloqueo político. Respetamos los procedimientos que tenga el Partido Socialista y la fecha que fijen para su comité federal y esperamos que cuanto antes se pueda desbloquear esta legislatura y podamos empezar ya a ocuparnos de lo verdaderamente importante. En página de sucesos acabamos de conocer que un motorista de 57 años ha fallecido en un accidente de tráfico en las afueras de la localidad segoviana de Cuéllar. Y en Alba de Tormes, en Salamanca, todavía no se habla de otra cosa: tensión y puñetazos en el inicio de sus fiestas de Santa Teresa. El motivo que ha crispado y dividido al pueblo ha sido la pregonera, la independentista catalana Sor Lucía Caram. Durante el pregón incluso tuvo que intervenir la Guardia Civil. La polémica estaba servida incluso antes del pregón de Sor Lucía Caram. Por un lado, los albenses que no le gustaba su presencia en el pueblo. A mí no me gusta que venga una monja separatista. Hay muchas monjas en Alba de Tormes que viven fuera para dar el pregón mucho mejor que ella. Y por otro, los que solo querían escuchar sus palabras. Que la monja venía solo para hablar de Santa Teresa. Al inicio del acto se vivieron los momentos más tensos entre sus defensores y detractores, que incluso obligaron a intervenir a la policía y a la Guardia Civil.
Mientras tanto, el pregón de Sor Lucía comenzaba y lo hacía acompañado de pitos y silbidos, procedentes de un grupo de jóvenes que portaban también banderas de España. No me han dejado disfrutar como yo quería, pero bueno, ha estado muy bien. Se ha dado pena que no nos han dejado ir bien. Sor Lucía no entendía la polémica sobre su presencia en Alba de Tormes y aseguró que siempre ha defendido la libertad a manifestarse. Siempre me he manifestado por la democracia, por la libertad para manifestarnos, para pensar. Yo creo que cuando uno entra en el terreno de la descalificación, del insulto, es porque no tiene argumentos para dialogar. La religiosa deja un pueblo dividido entre los que aplaudieron y los que pitaron sus palabras. Otra agresión, la que han sufrido 2 guardias civiles y sus mujeres en Alsasua, en Navarra. Mariano Rajoy asegura que no habrá impunidad para los autores de una brutal paliza. El presidente en funciones ha condenado la agresión que se produjo en la madrugada del viernes al sábado. Los 2 agentes, fuera de servicio, y sus esposas se encontraban en un bar cuando fueron atacados por alrededor de 50 radicales abertzales. Los 4 tuvieron que ser hospitalizados. Las fuerzas de seguridad buscan a los autores de esta agresión. Por el momento, solo se ha detenido a 2 personas. Es una agresión injustificada y además una agresión cobarde, ¿no? Porque 50 personas contra 2 guardias civiles que están disfrutando de la noche con sus mujeres y que no solo los agreden a ellos, sino que además también agreden a las mujeres, que es lo más mezquino que puede haber y lo más bajo que puede haber, pues hace realmente repugnante esta situación que se ha producido. En Haití, el huracán Matthew, que arrasó la isla hace 10 días, ha aumentado el drama humanitario de uno de los países más pobres del mundo. El huracán destrozó viviendas e infraestructuras, pero también las cosechas. Por eso ahora la comida escasea, tanto que los haitianos desesperados han asaltado los convoys de ayuda que envía a Naciones Unidas. La desesperación de muchos haitianos está dificultando el reparto de ayuda humanitaria 12 días después del devastador paso del huracán Matthew. Decenas de personas han asaltado un camión de la ONU cargado de harina tan solo unas horas antes de la llegada del secretario general de Naciones Unidas. Condenamos firmemente estos ataques a los convoyes humanitarios, afirmaba Ban Ki-moon desde Puerto Príncipe, donde ha comprobado en persona los estragos de la tormenta. Además de alrededor de 1 millar de muertos, ha dejado el país colapsado, con decenas de miles de casas destruidas y sus pobres infraestructuras inutilizadas. Así, lo más urgente es detener la propagación de enfermedades. Vamos a movilizar todos los recursos posibles de asistencia sanitaria para, en primer lugar, prevenir y detener la epidemia de cólera, priorizaba el secretario general de la ONU. Detener los brotes de cólera es lo más urgente, pero no es la mayor amenaza a la que se enfrenta este país caribeño. Intermon Oxfam alerta de que en 2 o 3 meses se puede producir una hambruna generalizada en Haití, con la práctica totalidad de sus cultivos arrasados por el huracán. El miércoles es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero en muchas ciudades han aprovechado este fin de semana para adelantar actividades solidarias. En Ávila, más de 3.000 personas han abrazado la muralla en una marea rosa que arropa a los que sufren esta enfermedad. Una iniciativa que este año ha contado con el actor Tito Valverde y la preparadora física de la selección española de gimnasia rítmica, Mónica Ontoria, como padrinos. En Zamora han sido 7.500 los participantes en la carrera popular Mucho por Vivir. Ciclistas, patinadores y corredores se han sumado a la tarea de concienciar en la lucha contra el cáncer de mama. Los fondos recaudados irán destinados íntegramente a la investigación. Nuestro evento más importante de todos los que hacemos, lo que se recauda alrededor de 40.000 euros por el número de inscripciones, pues va destinado a investigación. Pensamos que el futuro del cáncer se logra con una investigación que está consiguiendo que el cáncer de mama haya aumentado, pero la supervivencia también. En Burgos hoy también había una cita solidaria, pero en este caso en favor de la asociación Aspañas, que ayuda a personas con discapacidad. 2.000 personas han participado en una prueba que se realiza anualmente para exigir la plena inclusión de este colectivo. En la región hay 169.000 discapacitados. Aspañas forma parte del CERMI y junto a la Consejería de Igualdad han puesto en marcha el Plan Estratégico para las Personas con Discapacidad.
que ofrece una atención personalizada y también salidas laborales. A través de los itinerarios de empleo que hemos pactado con las entidades de discapacidad, utilizamos itinerarios a unas 2.200 personas, de las cuales casi 1.200 encontraron un empleo. Entonces son unos instrumentos, digamos que novedosos, adaptados a las personas en función de sus necesidades de formación y adaptación, en los que se dan formación más prácticas laborales o no laborales. Ceremonia multitudinaria en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco ha canonizado a 7 beatos. Entre ellos uno que tiene relación con Castilla y León, Manuel González, sevillano y fundador de las Misioneras de Nazaret, pero que pasó por Palencia en la última etapa de su vida, cuando fue obispo durante 5 años, entre 1935 y 1940. Sus restos descansan en la Catedral de Palencia. Los hemos visitado junto a religiosas de su congregación. La vida de don Manuel no fue fácil. Nos lo recuerdan las Hermanas Nazarenas, congregación que él mismo creó. Su primera misión como sacerdote le marcó de por vida. Fue en un pueblo andaluz donde luchó contra el abandono social y espiritual. No le fue mucho mejor en el inicio del segundo destino. Comenzó lo que él llamó, pues, el apostolado del saludo y de la sonrisa, porque no podía hacer otra cosa. Entonces se dedicó a caminar por las calles de Huelva, saludando a la gente, sonriéndoles, y poco a poco se los fue ganando. Como obispo de Málaga sacó adelante importantes ayudas sociales para la población, pero la época, principios del siglo XX, era convulsa. Sufrió amenazas contra su vida y allí dio muestra de su caridad humana. Quemaron la mayoría de las iglesias, de los conventos, y también el palacio estando dentro. El que le incendió, que no sabía por dónde bajar, y se iba a quemar, iba a morir quemado, y entonces don Manuel desde abajo le indicó la escalera por donde podía bajar. En sus últimos 5 años de vida disfrutó de la tranquilidad de la diócesis palentina. De hecho, sus restos descansan en la Catedral de Palencia y en el lugar donde él indicó. Pido ser enterrado junto a un sagrario para que mis huesos, después de muerto, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús. Se le reconocen 2 milagros. Uno sirvió para su beatificación, el segundo para su canonización. A partir de ahora, el ya santo don Manuel seguramente encuentre más devotos que se encomienden a él. El premio Planeta ha recaído este año en una de las escritoras de novela negra más exitosas de la narrativa en castellano. Se lo han concedido a Dolores Redondo, la autora de la saga de la trilogía de Baztán, aunque no lo ha ganado por esa saga, sino por otro libro. Se titula Todo esto te daré y es un thriller ambientado en Galicia. El mismo género es en el que escribe el finalista de este año, el madrileño Marcos Chicot, con su libro El asesinato de Sócrates. He prometido a todos mis lectores, pero sobre todo porque disfruto muchísimo escribiendo sobre Amaia Salazar, que volveré con este personaje. Pero esta novela es una novela desde una perspectiva distinta, que me permite explorar otros aspectos literarios. Esta tarde ha echado el cierre la primera feria de la bicicleta y el cicloturismo de Valladolid, un punto de encuentro para los amantes de las bicis y también para concienciarnos sobre la importancia de este medio de transporte. La capital del Pisuerga cuenta ya con más de 100 kilómetros de carril bici, pero las asociaciones piden mejores conexiones. La bici toma hoy las calles de Valladolid. De estas cosas tenía que haber un poquito más. 14 kilómetros de marcha dentro de los actos de la primera feria de la bicicleta. Fácil. Los hay aficionados. De momento, hobby. Y más profesionales. Soy de Ciudad Real y bueno, he venido aquí unos días. Más preparados. Especial para playa, para nieve. O más clásicos. Vamos a ir los últimos por dejarles ventajas, no queremos tampoco abusar. Todos tienen en común su afición a la bici. Valladolid es una ciudad para bicicleta, es una ciudad prácticamente llana, tenemos solamente Parque Sol. Pero a pesar de los 100 kilómetros de carril bici, las asociaciones piden mejores conexiones entre ellos y más respeto de los conductores. Yo tengo el mismo derecho y las mismas prioridades y cuestiones que cualquier otro vehículo. Desde el ayuntamiento aseguran que se está trabajando en ello. Vamos a empezar la ejecución por muchas calles del centro de la ciudad, en torno a 1,5 kilómetros en este año, antes de que acabe este año. Va a haber nuevos aparcamientos para bicicletas, más de 40. Un punto de encuentro para aficionados lleno de talleres, charlas o exhibiciones. Bicival espera ya una próxima edición.
Un centenar de cetreros de distintos países se han reunido este fin de semana en la Virgen del Camino, en León. Han compartido las técnicas de cría y entrenamiento de rapaces y también han competido entre ellos en espectaculares pruebas que permiten disfrutar de la velocidad, la agilidad y la majestuosidad de estas aves. Es el momento más esperado para cualquier cetrero después de años de entrenamiento, el de disfrutar del lance del vuelo de su ave y la impresionante rapidez con la que divisa una paloma y se aproxima en picado a más de 200 km por hora. Un GPS permite seguir de continuo al halcón y tomar todos los datos de altura y distancia. También podemos comprobar la potencia de bajada, la velocidad del picado y un control total del halcón desde el principio hasta el final. Más de un centenar de participantes de varios países convierten a las Jornadas Internacionales de la Virgen del Camino en una referencia nacional de la cetrería desde hace más de 20 años. La cría y entrenamiento de aves rapaces se remonta a China varios siglos antes de Cristo, aunque en España el auge vino en la época medieval. El primer consejo que le puedo dar es que no compren un ave. Primero, que se relacionen con gente que ya tenga aves, que vean el sacrificio que conlleva, porque esto no es lo que tú decías, no es un perro que tú te vas un fin de semana, le dejas una torbita con pienso, un cubito con agua y está solucionado el problema. Esto no, esto es un trabajo día a día. Muy sacrificado y siempre que están enfermos es primero el ave que nosotros. Mucho más que una afición, la perfecta simbiosis entre ave y hombre que empieza a edades muy tempranas. En Valladolid han enseñado toda la tradición de su folclore. 37 grupos de distintas localidades de la provincia se han reunido en Peñafiel para mostrar los bailes y las músicas típicas de cada lugar. Un encuentro para poner en valor el folclore local que cada año acoge un municipio vallisoletano. Al son de una dulzaina, los 48 grupos, 37 de danza y 11 de música, han desfilado por las calles de Peñafiel luciendo sus mejores galas. Es un orgullo el poder ser un día como hoy centro del folclore de la provincia y que Peñafiel acoja a todos estos grupos que naturalmente van a enseñarnos sus costumbres, sus tradiciones. Es una manifestación cultural, es una manifestación artística, pero sobre todo es una manifestación de tradición y de defensa de lo nuestro. Porque su gusto por la tradición va más allá de la danza o la música. Las costumbres, festividades, oficios, todo eso pues nos llama la atención porque es parte nuestra, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y bisabuelos. Para que no se pierda toda esa herencia y puedan seguir celebrándose encuentros como este Provincial del Folclore, que llega a su 21ª edición, es fundamental involucrar a las nuevas generaciones. Cuando nos casemos nosotros, pues esos chavales que ya están pecando mucho, hay muchísimos grupos ahora mismo dulzaineros jóvenes que es una maravilla escucharlos. Ahora las chicas se mantienen mucho por las madres, porque se ha hecho una gran familia. Tenemos gente joven, este año, en la semana que viene o en 15 días pondremos en marcha una escuela infantil para todos los niños que estén interesados y que quieran seguir participando en lo que es el folclore. Y no hay mejor forma de disfrutar de esta unión que haciendo lo que mejor saben hacer, bailar. Terminamos en Segovia, donde el espacio expositivo La Casa del Siglo XV busca seguir siendo un lugar donde dar a conocer nuevos artistas. Estos días puede verse la obra del pintor y escultor Luis Carlos Dávila. Lo vemos y después llegan los deportes. Feliz semana. Adiós. La figura humana centra la obra en la primera exposición del joven artista Luis Carlos Dávila. A partir del posado natural de sus clases en Bellas Artes, logra autómatas a los que da forma a través de la geometría y a los que en una segunda etapa dota de color. Paco de Lucía decía, se va adquiriendo conocimientos y una vez que vas adquiriendo conocimientos se va adquiriendo un lenguaje para construir música, y en este caso es para construir pintura. Dibujos low cost con los que este artista vallisoletano pretende ganarse la vida. Para mí es una forma de vivir, una forma de tener tu trabajo. Una muestra que rompe con el clasicismo. A los dibujos suma una docena de esculturas realizadas en piedra caliza que evolucionan hacia el cubismo. Lo que yo hacía en dibujo, plasmarlo en una piedra, en algo que tenga 3 dimensiones. Y bueno, esto es lo que he conseguido. No sé si será bueno o será malo, o tendrá calidad o... Puede visitarse hasta el 27 de octubre en la Casa del Siglo XV, en pleno casco histórico de Segovia.